Buenas tardes, esta es la, o buen día, para mí es de tarde, así que buenas tardes. Esta es la segunda clase, o el segundo videíto, mejor dicho, de los dos que les comenté que donde íbamos a tratar el texto de Portantiero, de Introducción a la Sociología Clásica de Durkheim y Weber, y en este videíto lo que me interesaba era, de algún modo, tratar de ver un poquito más en detalle a qué se dedicaron y por qué se los considera precursores de la sociología, a los precursores, es decir, no a Durkheim y a Weber, sino a quienes escribieron antes de ellos. Y además un bonus track que me interesaba compartir con ustedes, que es también un poquito algunos perfiles de las fundadoras de la sociología, que bueno, durante mucho tiempo fueron invisibilizadas. Entonces, de acuerdo al momento en el que estamos y a este momento también particularmente de la sociología, me interesaba nombrárselas porque es probable que lamentablemente no vuelvan a escuchar de ellas, así que bueno, es como una oportunidad para que empiecen también a investigar por su propia cuenta a qué se dedicaron estas mujeres. Así que, bueno, ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poquito sobre los precursores, o yo lo llamé un poco en chiste, abuelos, tomando esta metáfora de los padres que son Durkheim y Weber, los abuelos de la sociología. Bien, entonces ahora voy a compartir pantalla, traté de hacerlo, ahí está. Bien. Bueno, entonces, primero lo tenemos a Montesquieu, el barón de Montesquieu, de ahí viene su ya considerado apellido ahora, quien, bueno, escribió, o mejor dicho, nació a fines del siglo XVII, escribió durante el siglo XVIII, y ¿por qué se lo considera un precursor? Bueno, antes que nada por dos cuestiones. Primero, lo que destaca Portantiero del trabajo de Montesquieu es que parte de un sano relativismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Montesquieu no nos va a decir que existe un solo orden político posible o un solo tipo de instituciones, sino que lo que va a decir es que las instituciones políticas van a depender del tipo de Estado, pero a la vez el tipo de Estado acorde a cada sociedad va a depender justamente del tipo de sociedad, es decir, del tipo de lazos de solidaridad. Este es un concepto clave que después Durkheim lo va a tomar en la división del trabajo social. Este tipo de solidaridad va a determinar cuál es el mejor Estado posible y el mejor entramado institucional posible para cada sociedad. Entonces, a partir de eso, hace un primer esfuerzo tipológico, ¿sí? Es decir, trata de crear tipos de sociedades y los va a tratar de comparar también, ¿sí? Después, otro precursor o abuelo de la sociología es San Simón, ¿sí? San Simón, ¿qué nos va a decir Portantiero? Bueno, nos va a decir algo muy interesante y que yo creo que aplica a toda la sociología, entendida como ciencia de la crisis, como vimos hasta recién, que es que San Simón va a tener un legado doble, ¿sí? Por un lado, va a crear un concepto que luego Comte va a retomar, que es el concepto de física social, ¿sí? Piensen que en este momento, y sobre todo a partir del iluminismo, empieza a existir fuertemente en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, y siglo XX, la verdad que gran parte del siglo XX también, una mirada en torno al rumbo de la historia que considera que el progreso es unívoco, ¿sí? Digamos, como que existe algo que se llama progreso, al cual unilateralmente se dirigen todas las sociedades. Y si si las sociedades no pueden ir hacia el progreso, es un problema, digamos, de las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen destinos múltiples, mejor dicho, en primer lugar que existe un destino, ¿sí? Un destino, no diría manifiesto, pero unívoco, ¿sí? Es decir, ¿para qué están las sociedades? Para progresar. Bueno, ¿y en qué consiste el progreso? En la felicidad de la mayor cantidad de personas a través de la producción y el consumo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, él va a decir
que hace falta una física social, y de hecho va a ser esto que les marqué acá, el plan de operaciones científicas necesarias para la reorganización de la sociedad, ¿sí? Acá se puede ver esto que decíamos, o sea, cuando se habla de reorganización de la sociedad, está una idea acerca de que hay un orden, ¿no?, que está preestablecido y al cual las sociedades deben aspirar, ¿sí? Y es más, les repito, este orden además es unívoco, ¿sí? En general tenía muchas vinculaciones, y esto también después pasa a la parte más política de Durkheim, más de tipo corporativo, ¿sí? Era un orden donde las funciones productivas tenían un papel fundamental, y obviamente dentro de estas funciones productivas se incluía a los trabajadores y a los burgueses, ¿sí?, como si tuvieran ambos los mismos intereses. Pero, digamos, esta es una parte del legado de San Simón, ¿sí? San Simón, a su vez, tiene todo otro legado que tiene que ver con la participación, no tanto de él, sino más de sus discípulos, los sansimonianos de izquierda, ¿sí? Esta fue una fuente después muy importante para lo que fue el marxismo, que eran jóvenes intelectuales que entre el periodo entre 1830 y 1848, que fue un periodo muy convulsionado en Francia, pero digamos los efectos de estas convulsiones, de estas rebeliones, llegaron hasta Bélgica, hasta los Países Bajos, hasta Polonia, implicaron en 1830 la restauración de un orden constitucional, y a partir del derrocamiento de Carlos X. Entonces, esto se lo considera como un legado vinculado al socialismo utópico. ¿A qué se llamaba socialismo utópico? Esto lo vamos a ver mucho más adelante, en otra clase, cuando veamos las fuentes del materialismo histórico y dialéctico, pero más que nada lo importante, digamos, para nosotros es que es un socialismo, es decir, un movimiento que piensa, ¿no?, en una sociedad sin explotación, sin oprimidos y sin opresores, pero se lo llamaba utópico porque es un socialismo que de algún modo no está observando las condiciones de producción a partir de las cuales existe esa explotación, ¿sí? De esa explotación de seres humanos por seres humanos, ¿bien? Entonces, San Simón tiene un legado doble, así como la sociología, nos va a decir Portantiero, tiene un legado doble, en términos de que él nos va a decir, bueno, en el siglo XIX, digamos, cuando ya se va formalizando muchísimo más que antes, y se va consolidando con mucha más fuerza el capitalismo, de esa crisis van a surgir dos grandes formas de pensar el mundo. Una va a ser la científica, la sociología, que según Portantiero va a estar más de la mano de los intereses de los sectores dominantes, y otra va a ser el socialismo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, esto que les cuento de San Simón, porque entonces lo que podemos ver es que dentro de San Simón están contenidas todas las tensiones propias de este momento histórico, ¿sí? Bien. Otro precursor importante o abuelo fue Spencer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que planteaba Spencer como para que lo consideremos un precursor de la sociología? Bueno, Spencer es conocido, mal conocido, como un darwinista social, ¿sí? Ustedes estarán familiarizados, saben quién fue Darwin, me imagino. Bueno, fue el que creó la teoría de la evolución de las especies, una teoría central hasta el día de hoy para entender, bueno, eso, o sea, por qué estamos nosotros, por qué están las ballenas, los pececitos, o sea, por qué las especies evolucionan. Y obviamente que, justamente como les decía, ¿no?, la idea de evolución, bueno, hay dos cuestiones. Primero, Spencer escribió antes que Darwin, pero además hay otra cuestión, que es que todos los que estamos viendo, después cuando veamos a Marx, también van a observar lo mismo,
realmente el paradigma del progreso, ¿sí?, era central en ese momento, ¿sí? Y la evolución coincidía, digamos, como que le aportaba como un fundamento, si se quiere, desde las ciencias naturales a toda esta cuestión de la evolución, y además mostraba la evolución de la ciencia, ¿sí?, al mismo tiempo que mostraba la evolución de las especies, mostraba el poder que tiene la ciencia para explicar el mundo. Ahora, bueno, esto, vieron que, bueno, con todo esto, con todas las discusiones que hay sobre el coronavirus y que la gran mayoría de la gente piensa que se creó en un laboratorio, qué sé yo, la ciencia otra vez está siendo cuestionada por el sentido común, sobre todo, es decir, se está corriendo de ese lugar central que tenía como para explicar el mundo, pero piensen que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, digamos, cuando se fue consolidando el capitalismo, o sea, gran parte de la modernidad tuvo que ver con poder explicar el mundo a partir de otros dispositivos que se salieran del campo de lo religioso. O sea, durante gran parte de la Edad Media, todo lo que ocurría se explicaba, al menos en parte, ¿sí?, por lo religioso. Entonces, todo esto para decirles que Spencer no era un darwinista social, no pensaba que las razas evolucionan, ni que las personas seamos animales, ¿no?, ni que existen razas superiores e inferiores. Esa es una lectura, es una no lectura, mejor dicho, de Spencer, es como un, ¿cómo se dice?, como un rumor, si se quiere, o una mala interpretación, sino que Spencer lo que sí hizo fue decir que la evolución, ¿sí?, el principio, o sea, la evolución, además de una teoría, es un principio, ¿sí?, que rige a las ciencias a todas las ciencias, incluidas las ciencias sociales. Entonces, esto es como decir que todas las ciencias evolucionan, ¿sí?, y progresan, y justamente porque evolucionan y porque están regidas por ese principio, ¿sí?, este mismo principio, que es la evolución, va a unificar sus interrogantes, sus objetivos y su método, ¿sí? Esto lo van a ver con mucho más cuidado con Manuel y lo vamos a seguir viendo en las clases que siguen, pero acá va a haber todo un tema, toda una discusión al principio cuando se crea la sociología, acerca de si tiene que imitar y si va a imitar y si va a ser como las ciencias naturales, que en ese momento, imagínense que eran como lo más, ¿no? O sea, y sobre todo a partir de Darwin, ¿no? O sea, todo el mundo quería hacer las ciencias naturales, o si hacen falta otros métodos, ¿no? Y por eso acá se vuelve importante el quinto precursor, Tönnies, que es alemán, yo porque es el único que le puse de dónde es. Los primeros tres igual se los aclaro. Montesquieu, Saint-Simon y Comte son franceses, Spencer es inglés, y Tönnies es alemán, y esto es importante porque, bueno, porque en Alemania, ¿sí?, no estaban justamente atravesados por este dilema acerca de si las ciencias naturales son el único modelo a seguir o no. ¿Por qué es esto? Porque para Kant, que fue un filósofo alemán de la Ilustración muy, muy importante, ¿sí?, y que marcó todos los trabajos posteriores de Weber, de Marx, digamos, es bastante central. ¿Qué aparecía? Bueno, lo que nos decía Kant era que existen, digamos, disciplinas de la naturaleza, ¿sí?, es decir, ciencias, le podríamos decir hoy, que estudian la naturaleza, y ciencias que estudian el espíritu, ¿sí? Porque Kant reconocía esas dos esferas, el espíritu y la naturaleza, como esferas que son parte de la existencia humana, digamos, del mundo en el cual vivimos, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a Tönnies ni a Weber posteriormente les va a importar parecerse a las ciencias naturales, ¿sí? Para los alemanes, el parecido con las ciencias naturales, en general, o sea, si miramos a los fundadores,
no va a ser un problema, no van a aspirar a eso, prácticamente no les va a importar en lo más mínimo. Pero entonces, y otra cuestión que está presente en Tonis y que después va a aparecer en la sociología de Max Weber, es la construcción de dos tipos ideales, es decir, es la tipología como primer acercamiento al estudio de lo social, ¿no? Y en esta tipología, él lo que nos va a decir va a crear dos tipos ideales, el tipo comunidad y el tipo sociedad, y el tipo comunidad lo que va a tener de característico es que constituya sociedades, que podemos decir simples, en las cuales la mayor parte de los contactos se dan de manera cara a cara, ¿sí? Y después, por otro lado, la idea de sociedad va a ser mucho más moderna, va a estar asociada más a las ciudades y a las grandes concentraciones de gente, a las masas, y en ese caso van a existir las sociedades, ¿sí? En las sociedades la mayor parte de los contactos no son cara a cara, sino que son más bien anónimos. Esto que parece una tontería, en parte, en realidad es muy importante, y después el concepto de comunidad va a atravesar las ciencias sociales muy fuertemente, porque va a implicar diferentes lazos de cohesión, diferentes lazos de solidaridad, y además va a llegar hasta un libro muy interesante que, bueno, desgraciadamente no lo llegamos a ver porque esta es una materia introductoria, pero se los recomiendo por si quieren, que es Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. Así que, bueno, con esto terminamos de ver lo que son los abuelos, los 5 abuelos de la sociología. Y ahora, en un toquecito, les voy a mostrar quiénes son las madres precursoras y fundadoras de la sociología. Bueno, y como les dije recién, ahora vamos a ver a las fundadoras. No se asusten si me acerco mucho a la pantalla, es porque estoy buscando esto. Bien, entonces, les reitero, esto no está en el texto de Portantiero, no obstante, lo cual me parece importante compartirlo porque, de modo contrario, es muy difícil enterarse que hubo mujeres que hicieron sociología en el siglo XVIII, en el siglo XIX, si me corren un poco más, en el siglo XX y en el siglo XXI también, porque, como se darán cuenta, en la gran mayoría de las disciplinas científicas, las mujeres ocupan espacios bastante subordinados. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver. Marianne Weber, por ejemplo, lo estudió. Bueno, entonces, una de las 4 fundadoras de la sociología fue Harriet Martineau, que, digamos, fue una socióloga, economista inglesa, que escribió Cómo mirar, lo traduje yo, pero en realidad puede ser Cómo observar, un libro más que nada metodológico que salió bastante tiempo antes, creo que 60 años antes, de las reglas del método sociológico, que es el texto de Durkheim, que vamos a ver como primer texto metodológico sobre sociología. Y la verdad es que es un texto súper interesante porque, digamos, si bien ella no dice en ningún momento, al igual o sea, a diferencia de Durkheim en las reglas del método, ella nunca dice algo tan pretencioso como estoy fundando una nueva ciencia, hace falta crear una nueva ciencia. Este es un libro más tranqui, por decirlo de alguna manera, sobre cómo los viajeros, ¿sí? Esto está muy pensado no tanto para turistas, sino más también para diplomáticos. En ese momento, piensen que, digamos, en el siglo XIX se daban muchos viajes donde, digamos, como eran muy poquitos, era poquita la gente que podía viajar y volver, es decir, o sea, no migrar por condiciones de guerra o hambre, sino viajar para, por ejemplo, ver cómo eran otras sociedades, etc. Entonces ella elabora una guía bastante interesante acerca de cómo observar de manera sistemática las morales. Este morales en plural es muy interesante para ser el siglo XIX, y las costumbres de los demás pueblos.
Y además, bueno, una cuestión, digamos, muy sociológica que surge de este texto, que lo leí hace poquitito, así que todavía no, discúlpenme que no tengo una clase súper preparada, pero les puedo comentar como algunas primeras impresiones, es que parte de una base de relativismo cultural muy fuerte, y ella todo el tiempo está diciendo, ay, discúlpenme, todo el tiempo nos está diciendo que si nosotros como viajeros, ¿no? Los que estamos leyendo, juzgamos las costumbres de los demás pueblos, no las vamos a poder comprender. Y eso la verdad que es muy interesante que surja, y más que nada es muy interesante viniendo de una inglesa, porque como vamos a ver, la sociología comprensiva va a estar más asociada a Alemania, ¿sí? Entonces, no se asocia demasiado la sociología comprensiva a los ingleses, y además, de hecho, ella fue discípula de Spencer, fue cercana a Spencer, el que vimos recién, quien no tenía, digamos, esta intuición subjetivista o comprensivista, por lo cual se vuelve, la verdad, que muchísimo más importante, y bueno, nada, estamos trabajando en poder elaborar como un análisis más sistemático de su obra aquí en Argentina, ¿no? Después, una segunda precursora, fundadora de la sociología, fue Beatriz Potter Webb, en realidad, porque también era inglesa, creo que era escocesa, quien escribió junto a su marido, ellos eran socialistas, ideológicamente formaron parte del Partido Laborista Inglés en su fundación, y escribió La historia del sindicalismo, un libro, la verdad que de sociología política, podemos decir mirándolo desde hoy, muy interesante, acerca de las etapas de constitución del sindicalismo inglés, desde sus bases legales, ¿no? Y su avance, y la verdad que se hace preguntas muy interesantes, que la verdad que nos resuenan muy fuertemente al día de hoy, tales como por qué las mujeres no se sindicalizan, por qué las mujeres no son dirigentes sindicales, por qué los jóvenes no son dirigentes sindicales. Así que también, digamos, es una línea muy interesante y que vamos a seguir investigando. Y después, Marianne Weber fue otra precursora. Marianne Weber fue esposa y prima, pero creo que no era la prima hermana, pero bueno, en cualquier caso no nos vamos a alterar por eso a esta altura de la soirée. Pero bueno, era esposa y prima de Max Weber, que es, como les va a contar Manuel, el reconocido padre, digamos, de la sociología, junto a Emile Durkheim. Y ella fue una de las primeras doctoras, es decir, mujeres que concluyeron un doctorado en Alemania, y, digamos, siempre fue conocida porque escribió una biografía de Weber, y además editó y compiló el libro como más importante de Weber, que se llama Economía y Sociedad, pero además ella tiene trabajos propios que son denominados ensayos, pero esto siempre hay que tener mucho cuidado, porque siempre a la obra de las mujeres es como que se les aplica una mirada según la cual lo que hacen es chiquitito, es simple, es empírico, esa es otra, ¿no? Que aparece un montón, o sea, como que no piensan teorías y qué sé yo. Entonces, digamos, la mirada sobre los trabajos de las mujeres está tan cargada ideológicamente que me parece que llamarlo ensayo por ahí es medio complicado, cuando podemos decir que se trata de un libro con distintos capítulos, y yo, estos son los que leí: Profesión y matrimonio, la participación de la mujer en la ciencia y la mujer y la cultura objetiva, que son trabajos realmente muy interesantes, donde se pregunta cuestiones, o sea, donde abre interrogantes que de verdad son muy actuales, que tienen que ver con por qué las mujeres dedican tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y dedican menos tiempo al trabajo en el mercado laboral. ¿Por qué a las mujeres se les asigna, digamos,
toda esa serie de trabajos que se dan dentro del hogar y por qué eso genera inconvenientes cuando las mujeres van hacia el mercado laboral. Reconoce, además tiene muchísimos datos compilados, promedios salariales, salarios máximos, salarios mínimos, etcétera, promedios de horas de trabajo, o sea, trabaja con estadísticas, que es algo que Weber hizo muy poquitito, tirando a nada, y la verdad que analiza estas cuestiones desde un punto de vista muy, muy interesante, tanto desde lo metodológico como desde la formación de conceptos, que la verdad que es muy similar a la de Max Weber, digamos, es muy clara con las definiciones, con la definición de matrimonio, de ciencia, de hogar, así que se las recomiendo enormemente, si puedo se los voy a adjuntar como ¿cómo se dice? Como texto optativo para quienes les interese. Y por último, otra precursora de la sociología muy importante fue Rosa Luxemburgo, quien es muy reconocida por su activismo político, sin embargo tiene un trabajo muy interesante que está en internet, lo pueden buscar, que se llama Huelga de masas, partidos y sindicatos, que se destaca por ser un trabajo particularmente sociológico, porque ella, digamos, como que lo que busca rastrear es por qué algunas tradiciones políticas tienden más hacia la huelga general como forma de protesta, y otras tradiciones políticas, como la socialdemocracia, tienden a evitarlas, y hace un recorrido muy propio de la sociología política para poder llegar a estas conclusiones. Así que Harriet Martineau, Beatriz Potit-Webb, Marianne Weber, Rosa Luxemburgo, guarden esos nombres. Rosa Luxemburgo, disculpen que me olvidé, es polaca, me había olvidado de decirles de dónde proviene. Marianne Weber, alemana, y las primeras dos inglesas. Bueno, traten de retener, digamos, estos nombres, porque, digamos, todo está indicando que se viene como un despegue, si se quiere, de lo que es la sociología hecha por estas precursoras. Bueno, me parece que eso sería todo, así que vamos a vernos, creo que después, ahora viene una clase de Manuel, y después va a venir otra clase mía, donde nos vamos a volver a ver, sobre Weber y Durkheim también. Y bueno, yo todas las laminitas que les estuve mostrando se las voy a adjuntar al campus, igual ahí va a haber un mensaje, así que las pueden bajar de ahí, y les recomiendo que las vayan mirando mientras escuchan la clase, porque de alguna manera reemplazan al pizarrón. Bueno, gracias por la paciencia nuevamente, nos vemos.